Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos una semana más. Estamos con ustedes en el programa número 51. Hemos sobrepasado ya la barrera de esos 50 programas, de ese medio centenar de programas, y estamos dispuestos a seguir dando la lata en este ni más ni menos, en el que ya saben ustedes que hablamos, debatimos, criticamos lo que sea necesario, sin pelos en la lengua, sobre economía, sobre política, sobre derecho. Hoy vamos a arrancar precisamente con este último asunto. Si hay un organismo en nuestro país, una sociedad en nuestro país repudiada por muchos, es la Sociedad General de Autores de España. Muchos son los que están deseando que tropiecen en su carrera por cobrar prácticamente a todo el que se menea. Ya saben ustedes que fueron a las peluquerías, que se colaron en las bodas para, si se ponía música, también reclamar los derechos de autor. Una de sus cruzadas fue contra los videoclubes, y esta cruzada les puede haber salido francamente mal. Empiezan a dar frutos la serie de acciones judiciales que los propietarios de videoclubes, algunos de ellos, la mayoría de ellos, diría yo, probablemente ya cerrados por otras razones, evidentemente ya nadie va a alquilar un vídeo a una tienda, pues ven ahora, ya digo, los frutos de aquella campaña que contra ellos realizó la Sociedad General de Autores. En fin, no se lo voy a contar yo, sino Gonzalo Botas, ya saben, habitual de nuestro programa, de este ni más ni menos, y hoy pues contándonos este asunto porque él mismo lleva el tema. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, buenas noches. Sí, Ponnos en antecedentes. Pues bueno, esto comienza allá por el 2007. Se dice que las cosas de Palacio van despacio. Sí, sí. Pero bueno, es un hecho. Esto comienza con una primera sentencia, vamos, un cliente que se niega para las GAE, que me plantea sus motivos, y me parece que sus motivos son perfectamente atendibles. Y bueno, se toma la decisión de, un poco por la crisis que ya era acuciante en aquel momento, dejar de pagar a las GAE unos derechos de autor que entendíamos que eran ilegales, que contravenían la norma. Bueno, fueron 3 procedimientos seguidos que terminaron con sentencias favorables de la audiencia, en la que esencialmente la audiencia lo que nos dijo es que las tarifas que cobraban no eran equitativas. Es decir, que no era justo que cobrasen esa cantidad porque no se guardaba una relación entre la explotación del derecho y el pago que se hacía, ¿no? De los pocos requisitos, diría casi el único, que tienen los derechos de autor en España es que sean equitativas, es decir, que efectivamente permitan establecer una relación entre el pago que se hace y la explotación del derecho de autor que se lleva a cabo, ¿no? Es decir, tiene que haber un equilibrio de las prestaciones en el signalagma contractual, que es como se denomina técnicamente, ¿no? Bien, esto es muy sencillo, es decir, oiga, usted a mí me puede cobrar por la explotación de derechos de autor en función de lo que yo uso los derechos de autor, es decir, en función del número de películas que alquilo, o del número de películas que pongo en la televisión, o del número de canciones que pongo en mi bar. Pero usted a mí no me puede cobrar por el tamaño de mi negocio, porque no guarda una relación directa el tamaño de mi negocio con la explotación que hago de los derechos de autor. Usted cóbreme a mi videoclub, si quiere, por el número de unidades que tenga a mi disposición o por el número de alquileres efectivos que yo haya llevado a cabo, pero no me cobre porque tenga un videoclub más grande o más pequeño. Y eso porque en uno más grande caben más cosas, ¿no? Evidentemente, pero no necesariamente hay una relación hay un equilibrio entre el tamaño del videoclub y el número de alquileres, ¿no? Puede ser más grande y alquilar menos, a pesar de ello. Ahí estamos. Pues bueno, nosotros planteamos esa tesis, la audiencia, como digo, nos dio la razón en 3 sentencias consecutivas. Son sentencias del año 2008 y 2009, finales de 2008 y 2009. Se constituye en Asturias una asociación, bueno, pues un poco al socaire, ¿no?, de esta sentencia, diciendo, oye, ya que efectivamente os han dado la razón, vamos a tratar de utilizar todos este mismo argumento para dejar de pagar unas tarifas ilegales, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos eso, constituimos la asociación e iniciamos un procedimiento colectivo, es decir, la asociación en nombre, o más que en nombre, en favor o en beneficio de sus asociados y cumpliendo el propio mandato de la asociación, presentamos una demanda frente a la Sociedad General de Autores de España pidiendo que se declarase la nulidad general, la nulidad radical de pleno derecho y general de las tarifas. ¿Eso qué quiere decir? No es ya que un videoclub no tenga que pagar cuando la reclaman, sino que esa tarifa es nula porque contraviene a la ley. Lo que contraviene a la ley, cualquier cláusula contractual que es contraria a la ley, es nula de pleno derecho. Pues bien,
Hubo un pleito muy arduo en el que, bueno, con periciales, muy complicado, y al final, bueno, pues tanto el juzgado como la audiencia nos dieron una razón que yo creo que teníamos y que era evidente. Difícil de lograr, porque ya digo, se ha logrado aquí y creo que hay una sentencia de Navarra, poco más. En el resto de España casi ni consideran el argumento que para mí, como digo, es de cajón. La sentencia y la audiencia ya finalmente terminó por decretar la nulidad general, radical, de pleno derecho de todas las tarifas. ¿Eso qué significa? Que si una tarifa es nula no hay derecho a cobrar esa tarifa. ¿Quiere decir eso que no haya obligación de pagar derechos de autor? No, no, no. El derecho de autor hay que pagarlo, siempre y cuando exista una tarifa que sea legal, no cualquier tarifa. Y aquí es donde entramos. La SGAE durante muchos años en España ha venido actuando como si esto fuese su cortijo, es decir, absolutamente al margen de la legalidad, y como representaba a un lobby o grupo de presión bastante importante, entre otros los de la Ceja, pues bueno, con un cierto amparo por parte de los poderes públicos. Me hablo del poder político, obviamente no de los tribunales, ¿no? Que en este aspecto se limitan a aplicar la ley bajo su recto juicio, ¿no? Pues bien, ya digo, una vez que logramos esa sentencia, la SGAE no está acostumbrada a tener que pagar o regular. Nos reunimos con ellos y les ofrecimos, oye, esto podemos hacerlo de una forma ordenada. No se trata de que metamos una acción colectiva ahora, que 1000 videoclubs que quedaban en aquel momento abiertos en España os reclamen cada uno pues entre 3.000 y 10.000 euros cada uno, lo que le tocase a cada uno, sino esto podemos hacerlo bien, ¿no? Puede haber actuaciones conjuntas, podemos beneficiarnos todos, devolver una parte e intentar otras cosas. Lo rechazaron, porque ellos entendían que como tenían derecho a cobrar, pues que no iban a tener que devolver nada. Bueno, pues nada, presentamos la demanda, también siguiendo la misma prudencia y dando los pasos uno detrás de otro, ¿no? Hay un aforismo jurídico, más que un aforismo, es uno de los mandatos, o del decálogo, el buen abogado, de Couture, que dice que el tiempo se venga de aquello que se hace sin su consideración. Entonces, esto exigía tomarse un tiempo, esto exigía que fuésemos dando los pasos uno detrás de otro, sobre todo para no tropezar y cometer errores. Lo primero era, una vez obtenida ya esa sentencia de nulidad general, pues plantear ante los tribunales una demanda de un videoclub para conocer los argumentos de la otra parte. El juicio se celebró hace unos meses. A mí los argumentos no me parecieron de peso, eran más cuestiones formales que cuestiones de derecho material. Y efectivamente eso ha dicho al final la sentencia del juzgado de lo mercantil de Oviedo, una sentencia muy técnica, muy fácil de entender, muy bien redactada y muy precisa, como suelen ser las del juzgado número 1 de lo mercantil de Oviedo. Porque quizás la principal virtud de este juzgado sea que desde el punto de vista técnico es francamente de lo mejorcito que podemos encontrarnos. Y esa sentencia, ellos esencialmente planteaban 2 o 3 temas que vayan al fondo. El tema de que decían que era meramente declarativa la sentencia y que por lo tanto no producía efectos erga omnes, es decir, frente a todos. Lo resuelve con una claridad y contundencia meridiana en la sentencia, manifestando que efectivamente la nulidad de pleno derecho siempre produce efectos erga omnes. Porque la nulidad de pleno derecho significa que esa tarifa nunca existió en el mundo jurídico. Es decir, el tiempo que estuvo en vigor, estuvo indebidamente en vigor y se retrotrae la situación al momento antes de haberse creado esa tarifa. Por lo tanto, esa tarifa no existió, es nula, y no había derecho, por lo tanto, a cobrar lo que se cobró. A partir de ese momento, si no había derecho a cobrar lo que se cobró, pues, lógicamente, nace el derecho o la posibilidad de esta parte de que se le reintegre. Y así lo entiende la sentencia. Se abren otra serie de cuestiones que estoy seguro la SGAE va a tratar de explorar, yo creo que con poco éxito. A esas alturas ya, después de más de 7 años peleándome con ellos, creo que puedo aventurarme a decir que sé por dónde va a ir su argumento y que su argumento es equivocado y tiene muy difícil que nadie le dé la razón. ¿Porque esta sentencia, Gonzalo, se puede recurrir por la SGAE o no? Sí, esa sentencia tiene recurso, pero está tan sumamente, en mi opinión, bien fundamentada y es tan contundente que no deja ningún resquicio al planteamiento jurídico de la SGAE. Yo creo, vamos a ver, yo creo no, si fuese yo no lo recurría, porque esto es jurisprudencia menor,
decir, es una sentencia del juzgado mercantil y no sería lo mismo una sentencia de la audiencia, que ya tendría más trascendencia jurídica a todos los efectos. El efecto de la sentencia no es que diga que tenemos derecho a que se nos devuelva, sino que es que analiza y resuelve con contundencia los argumentos de la SGAE, los argumentos que nos contraponían. Nuestro derecho, ya digo, nace de una sentencia de la audiencia, que es secuencia lógica de otras 3 anteriores, y sentencia que además ellos podrían haber recurrido y no recurrieron, por tanto se han aquietado a aquella sentencia y, en mi opinión, hagan lo que hagan aquí, las cosas prácticamente no van a cambiar. Ya digo, si fuese yo, no la recurriría, como abogado. La mayoría de esos videoclubes, lo decía yo al principio, lo malo es que ya no existen, porque claro, ya los videoclubes se cerraron por otras razones, ¿no? Sí, ese tema también lo plantearon ellos como causa de oposición, en concreto este videoclub es uno de los que tuvo que cerrar. Ellos plantearon una falta de capacidad. Dijeron que como ya no existía el videoclub ya no se podía reclamar. Y, pues bueno, nuestro argumento era, siguiendo sobre todo la doctrina más moderna del Tribunal Supremo en esta materia, que las sociedades liquidadas, es decir, disueltas y liquidadas, es decir, cuando ya no existen, siguen teniendo una capacidad jurídica para aquellos derechos sobrevenidos y aquellos créditos sobrevenidos. Y me explico. Si después de muerta la sociedad hay un derecho que era de la sociedad, que puede ejercitarse o que está ahí, hay legitimación para ejercitar esa acción en nombre de la sociedad. Otra cosa será que al final ese dinero vaya a los socios o a quien sea que fueron entonces. Pero es un derecho, digámoslo así, sobrevenido, que no se pudo contemplar en la liquidación y que, por lo tanto, sí hay derecho a reclamarlo. Ya digo, es doctrina bastante reciente del Tribunal Supremo. Hay una sentencia de la Sala Primera de 20 de marzo del 2013 que precisamente sostiene lo mismo que sosteníamos nosotros. Es la que nosotros utilizamos también como fundamento para saber que podíamos reclamar en nombre de un videoclub, insisto, disuelto y liquidado. Porque ese matiz de liquidado es importante. En este caso estaba liquidado y aún así se pudo. Una sociedad mercantil disuelta sigue existiendo hasta que no se liquide su patrimonio. Pues si hay un patrimonio y un particular que haya cambiado de actividad, sigue siendo el particular titular de derechos, por lo tanto puede ejercitarlos. Planteaba dificultad cuando ya se había ido a liquidación, pero no podemos olvidar que en España ni un 2% de las sociedades que se cierran se liquidan. Eso también lo que hay que explicar. Normalmente alguien cuando cierra una empresa, escritura de disolución, no quedan ni deudas ni nada, y por ahorrarse un dinero no hacemos ni la escritura de liquidación. Entonces, bueno, al final, si hay alguno que eran mercantiles, que hay muchos que eran sociedades mercantiles, no va a plantear problema tampoco el ejercitar ese derecho, tanto si está disuelto y tanto como si está liquidado. En cualquier caso, siempre se va a poder ejercitar ese derecho. Bueno, pues de este asunto seguro que vamos a tener que seguir hablándoles en futuros programas, porque me imagino que la cosa continuará, ¿no, Gonzalo? Efectivamente, porque, como decía, este es parte de lo que habíamos hablado como necesario. Es decir, tenemos que saber cuáles eran los argumentos de la SGAE, y ahora mismo tenemos de 30 videoclubs en Asturias, que son los que se habían decidido a presentar esta reclamación. Toda la documentación preparada para que las demandas vayan a entrar con, ya digo, el tiempo que lleve volver a revisar la documentación, cotejar que no nos falte nada y presentar las demandas en el juzgado, ya sabiendo un poco lo que piensan también el juzgado de la mercantil. Bueno, pues volvemos con Gonzalo enseguida, después en la tertulia, para seguir hablando de este y de otros asuntos. Vamos a hacer ahora una pausa y continuamos con nuestro Ni Más Ni Menos. Aquí continuamos en Ni Más Ni Menos. Hoy hemos recibido, menos mal, alguna buena noticia que tiene que ver con la economía. El paro bajó, en el caso de Asturias, en 3.900 personas. No es mucho, evidentemente. En nuestro país, unas 195.000 personas encontraron empleo en el último trimestre. Nos alegramos, qué curioso, de que el paro baje, por fin, por debajo del 24%, cuando todavía casi 1 de cada 4 no tienen empleo. Vamos a dar la bienvenida a Diego Barceló antes que nada. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor?
¿Se puede analizar esto positivamente? Bueno, seguro que sí, siempre que baje el paro es positivo, ¿no? Sí, digamos, el mensaje principal, lo que la gente tiene que tener en la cabeza es que el incendio de la desocupación se está apagando. Entonces, esto realmente es una noticia importante, pero tampoco se puede ser triunfalista, porque si uno mira los datos, por ejemplo, tanto la tasa de paro como el número de personas que hay desocupadas o el número de personas que hay ocupadas, uno evidentemente ve que tenemos un mercado de trabajo muy golpeado todavía, muy dañado, que no está en una buena situación. Ahora, cuando vemos la evolución, o sea, comparamos los datos de este trimestre con los trimestres anteriores, vemos una mejoría clara también. Entonces, no estamos bien todavía, pero estamos mejorando. Y eso es, a esta altura, realmente es indiscutible. Ahora, luego, dentro de cada sector, de cada comunidad autónoma, de cada grupo de edad, hay matices. Entonces, unos están percibiendo esta mejoría de manera más marcada y otros no. Ahora, lo importante, como decía al principio, hay en este momento 17 millones y medio de personas trabajando. Es el mayor número de personas trabajando de los últimos 8 trimestres. O sea, comparado con 2012 o 2013, no hay ningún otro periodo que haya tenido tanta cantidad de ocupados como ahora. Eso es un síntoma de progreso. Si comparamos el dato del tercer trimestre de este año con el mismo trimestre del año anterior, siempre digo lo mismo, la comparación relevante es la de un periodo con el mismo periodo del año anterior, porque las otras comparaciones tienen sus problemas. Se crearon 274.000 empleos en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que, en promedio, cada día laborable se crearon 1.000 puestos de trabajo. No es, digamos, y esto es un mensaje muy relevante y un mensaje de esperanza para los parados. Cada día laborable a lo largo de los últimos 12 meses hubo 1.000 personas que encontraron empleo. Y en el caso de Asturias son 20 personas por día que han encontrado empleo. Entonces, si uno no pilló ninguno de los 20 empleos de hoy, mañana va a haber 20 más y pasado otros 20 más y así cada día. Entonces, bueno, visto así, es parece mucho más optimista. Sí. Es una perspectiva favorable. Ahora, de estos 274.000 empleos que se crearon en toda España, el 80% fue para varones y el resto para mujeres. El 85% fue en el sector servicios y el 15% para la industria. En cambio, en la agricultura y en la construcción hubo todavía destrucción de empleo, leve, pero destrucción. Todos los nuevos empleos fueron a manos de personas de más de 25 años de edad, porque también continuó la destrucción de empleo, aunque a menor ritmo, del empleo juvenil. Todos los empleos que se crearon son empleos asalariados y en particular en el sector privado, porque en el sector público en los últimos 12 meses se redujo el número de asalariados en 18.000 personas. Entonces, todo el empleo creado es empleo privado, eso es muy bueno. Así, poco a poco, está cayendo la proporción de funcionarios respecto al total de ocupados de la economía, que ahora, por primera vez desde el 2009, es el 16,7%, es el menor porcentaje desde el 2009. Ahora, todavía hay que seguir reduciéndolo, porque en los años anteriores a la crisis era aproximadamente el 15%. Y esto es importante porque los salarios de los funcionarios los paga el sector privado. Entonces, en la medida que el sector privado sea proporcionalmente más importante, esa carga va a ser más fácil de sobrellevar. El 56% de los nuevos empleos son temporales y el 44% restante son indefinidos. O sea que la mayoría son temporales. Esa es una crítica habitual de muchos partidos cuando se dan estos datos. Claro, lo que pasa es que, vuelvo al principio, se está apagando un incendio. Evidentemente, si uno nos ponen a elegir, queremos un salario, un empleo indefinido, con un salario alto, con buen plan de carrera, con capacitación, con vacaciones, pero de la misma manera que hay
yo conozco a mucha gente que le encantaría estar casado con Julia Roberts y sin embargo está felizmente casado con su mujer. Con el empleo pasa algo similar. Tenemos un ideal evidente y hay que seguir luchando por conseguirlo, pero estamos saliendo de un incendio. Entonces, ojalá la crítica sea siempre que los empleos son temporales, porque quiere decir que la tasa de paro va a seguir bajando. Además, es el segundo, se ha creado empleo de manera interanual, es decir, comparando contra el mismo trimestre del año anterior, por segundo trimestre consecutivo. Esto no pasaba desde el 2008. Y además, el número de ocupados aumentó en todas las comunidades autónomas, menos en Castilla-La Mancha. Y esto no ocurría desde el 2007. Las comunidades donde más aumentó el empleo fueron Extremadura, donde aumentó un 6,5%, y de segunda Asturias, con 3,8%. El empleo, como decía antes, de masculino creció un 2,4% frente a un 0,7% que creció el empleo de las mujeres. En cuanto al paro, hay 5,4 millones de desocupados. Es el menor número desde el final del 2011. Si comparamos este dato del tercer trimestre con el peor momento de la crisis, que fue el primer trimestre del 2013, el paro ya ha bajado en 850.000 personas. No es poca cosa, porque se ha reducido desde 6.300.000 parados a 5.400.000. Ha caído, como digo, en 850.000 parados. Ya son 4 trimestres consecutivos en que está cayendo el número de ocupados, cosa que tampoco ocurría desde 2007. Hoy hay 515.000 parados menos que hace un año. El paro, además, ha caído en todas las comunidades autónomas, excepto en Cantabria. Incluso en Asturias, en Navarra y en Extremadura, el número de parados se redujo un 19%. Es mucho en solo un año. Uh-huh. En el caso particular de los varones, el 70% de la reducción de parados fueron varones. El número de varones desocupados se redujo casi un 12%. Entonces, de ahí tenemos la tasa de paro. La tasa de paro es el 23,7%. Es la más baja desde el final del 2011. Pero una cosa que es importante notar es la disparidad que hay en distintos lugares de España. Porque en esa tasa de paro del 23,7% conviven Andalucía con un 35,2% y las Islas Canarias con un 33,4%, lo que quiere decir que en alguna provincia andaluza probablemente sea el 40%. Conviven, como digo, con Navarra y el País Vasco, donde la tasa de paro es el 15%. Y donde seguramente en alguna provincia es del 12% o menos. En el caso particular de Asturias, la tasa de paro es del 20%, es menor al promedio nacional, la décima más baja. Bien. Y también tenemos la diferencia por grupo de edad. A pesar de esta mejoría, la tasa de paro de los jóvenes, es decir, de quienes tienen menos de 25 años, es todavía del 52%, y en Andalucía es del 62%. En cambio, para los adultos, los mayores de 25 años, la tasa de paro es 21%, y en el País Vasco, por ejemplo, es 14%. Entonces ese es el panorama general. Le digo, es una mejoría, no se puede caer en triunfalismos y falta mucho. Ahora, la gente se puede estar preguntando, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué ahora se está creando empleo y antes se destruía? Entonces, yo diría que esto se debe básicamente a 3 cosas. En primer lugar, a la reducción del déficit fiscal. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver la reducción del déficit fiscal con el paro? Tiene que ver de la siguiente manera. La reducción del déficit fiscal es lo que permite que baje la tasa de la prima de riesgo. Y al bajar la prima de riesgo, las grandes empresas encuentran financiación más fácilmente y aumenta la confianza en general. Entonces las perspectivas de inversión y empleo aumentan. En segundo punto, la reforma laboral, que ha reducido los costes laborales
y entonces para un nivel dado de actividad es más fácil contratar que antes. Hay que decir una cosa, la reforma laboral no fue ninguna revolución. Lo único que hizo la reforma laboral, y merece la pena recordarlo, fue darle a España una legislación laboral similar a la de los demás países europeos. No es ni de lejos una legislación liberal ni nada que se le parezca. Y en tercer lugar, esta mejoría del empleo obedece al esfuerzo de los asalariados y de los empresarios. Unos porque han aceptado reducciones salariales y otros porque se han arremangado y han salido a buscar clientes fuera de España y se han esforzado en reducir costes, en mejorar la calidad, en hacer muchas cosas que permiten que las exportaciones, aunque ahora están un poco golpeadas por los problemas que hay en Francia y en Italia, sigan en récord mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que continuar. Y de a poco seguiremos. Esto siempre lo comparo con una ciudad que fue bombardeada, y ese fue el caso de la economía española. La destrucción se hace en un par de horas. Ahora, la reconstrucción es muy lenta. Es cierto, es una buena metáfora, sí señor. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Barceló, que no se marcha porque ahora sigue con nosotros en este debate público que llega a continuación y en el colofón de este Ni Más Ni Menos. Bueno, pues aquí estamos en esta última parte ya de nuestro Ni Más Ni Menos. Llega el momento de debatir, de analizar, de hacer diferentes críticas a la actualidad y viene cargada, como siempre, como cada semana. Desde lo de Cataluña y la corrupción, no solo en Cataluña, en otros muchos sitios, aunque en las últimas horas ya saben que ha sido detenido Oleguer Pujol, detenido y puesto en libertad después. Ahora mismo está imputado. A lo del paro, que ha bajado, nos alegramos de que baje un 24%, o que baje del 24%, y eso sigue siendo muy elevado, a pesar de que en esa operación de lifting pues nos hemos quitado 3 años de encima, o sea, volvemos a estar en el nivel del año 2011. Y lo del pequeño Nicolás, que hay que hablar de ello también, porque es efectivamente, como bien decía alguno de nuestros contertulios, de Mortadelo y Filemón, o de Anacleto, agente secreto, o algo parecido. Así están las cosas, con ese nivel de paro, de economía y de corrupción. Nos tenemos que fijar en los premios Príncipe de Asturias, donde el inolvidable personaje de Quino, Mafalda, dijo en una ocasión eso de: estoy de acuerdo con que hay que empujar para sacar adelante el país, pero ¿por dónde hay que empujar este país para sacarlo adelante? Es una excelente pregunta que nos hacemos a esta hora en este debate. ¿Por dónde empujamos a este país de verdad para sacarlo adelante? En fin, voy a darles la bienvenida a nuestros invitados, de nuevo, por cierto. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, buenas noches. Bueno, lo del pequeño Nicolás luego lo hablamos porque es curiosísimo. Gonzalo tiene su teoría, acaba casi convenciéndonos a todos de esa teoría. No bueno, sé. Yo creo que algo de verdad en su labor, es decir, hay realidad en que él trabajaba bien para Zarzuela, bien para el CNI. Tenemos que tener en cuenta que, como en todas las empresas hay gente arriba y gente abajo, en el espionaje también hay gente arriba y gente abajo. Es decir, hay gente que toma decisiones y que son James Bond. Y claro, y luego también hay gente que a lo mejor tiene que bregar pues con información en la universidad y cosas esas. Y esa gente, pues eventualmente se le puede contratar si está dispuesta o encargar para hacer otras cosas. No quiere decir que estén a sueldo todo el tiempo de una organización de espías, pero sí que probablemente hagan sus bolos como freelance o como lo que sea. Porque si no, creo que los políticos son más tontos de lo que parecen. Bueno, Rosa viene hoy un poco Mafalda también, hay que decirlo. Bueno, es que la verdad que tiene... Rosa tiene una cara panolí este chaval, que bueno, con todos mis respetos. Es que, si la cosa fuera como... Buenas noches, lo primero. Sí. Si la cosa fuera, como dice Gonzalo, que ojalá, porque casi así por lo menos no nos consideran... Sería para no considerar el país tan tonto. Pero de todos modos, si fuera, como dice Gonzalo, el de recursos humanos que lo eligió, Dios mío, se lució. Porque la verdad... El muchacho es que, aparte de pinta de Panoli, es que eso de ir dentro de un coche grabándose con la cámara... Bueno, en fin, es que es otro de esos de los que comentamos aquí, que no entra un tonto más, vamos. Es que, y si trabajaba para el CNI,
cielo santo, ¿Cómo está el CNI? ¿Cómo está el CNI? Bueno, gracias, Rosa. Vamos a presentar enseguida a Diego, que le hemos tenido ya hace unos instantes con ustedes, hablando del paro y de otros muchos asuntos. Le damos la bienvenida también. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Bueno, hombre, yo creo que te toca hablar de Quino por razones obvias, ¿no? Por compartir... Sí, bueno, no, tampoco hay mucho que agregar, ¿no? De Quino, ya con Mafalda ya lo dijo todo y bien dicho que está. Decía, ya está en Oviedo y en esta previa a la entrega de los premios Príncipe, decía que lo que espera es que los niños de hoy no sean los corruptos del mañana. Es una frase y lamentablemente... Eso va en la condición humana. Va en la condición humana. O sea. Sí, sí. Bueno, lo importante... Bueno, él también dijo el otro día que él creía que el mundo ahora estaba peor que cuando él escribía Mafalda. La verdad que yo no sería tan pesimista. Hay otros problemas. Cuando él escribía Mafalda estaba... Sí, son distintos problemas, no sé si mejores o peores. Pero en cualquier caso, hay reflexiones de Mafalda que son imperecederas, ¿no? Sí. El que pare en el mundo que yo me bajo es una frase... Me encanta. Encantadora. Bueno, Gonzalo, o sea que tú mantienes que el pequeño Nicolás, al fin y al cabo, era un empleado del CNI... Seguramente sería eventual, sería de un muy bajo grado, estaría contratado a través de una ETT o lo que queramos, ¿vale? Pero vamos a ver, a mí me parece una cosa que es evidente. Bueno, primero, esto nace por una denuncia que presenta Manos Limpias, porque se tira algo así como, no sé si es un año, igual no sé exacto, acosando, tratando de convencer tanto a Miguel Bernard como a Virginia López Negrete para que modifiquen su actuación en el caso NOS. Y después de todo ese tiempo, pues bueno, al final no les queda más remedio que denunciar, porque las presiones son de todo tipo, ¿no? Y ahí hubo presiones y él hacía exhibiciones, yo he salido en prensa, de enseñar a la gente conversaciones grabadas, él es capaz de mover coches oficiales con escoltas. Y no nos engañemos. Una cosa es decir, soy listo y engaño a 3 empresarios en una comida y monto una estafa rara tipo Petromocho, que queramos. Y otra muy distinta es hacer ese despliegue de medios, ¿no? Es decir, ahí tiene una autorización de alguien y para que haya una autorización de alguien determinado, ese tiene que tener un tipo de compromiso o de labor que desarrollar, porque si no formase parte de la organización, no lo podría mover. ¿Quién se puede creer que un muchacho que como cartas de presentación enseña fotos en su móvil con Aznar, con personajes políticos? O sea, en el momento que tú estás tratando con, creo yo, ¿no?, que personas normales, en el momento que tú estás tratando con alguien, que su tarjeta de visita es encender el móvil y enseñarte una foto con Ana Botella, con José María Aznar, con el presidente... O sea, tú dices, bueno, aquí algo pasa, ¿no? Ahí estamos. Es el polo opuesto a la supuesta discreción que tiene que tener alguien que se dedique a labores de inteligencia, ¿no? Por lo tanto, es el mejor camuflaje que hay para las labores de inteligencia, porque nadie va a desconfiar de un friki. Yo creo que ojalá realmente este chico haya trabajado para el CNI, porque es la mejor hipótesis, porque de lo contrario tendríamos que aceptar que el CNI y España entera está llena de incautos y de personas con un nivel de ingenuidad que no es conveniente. Yo creo que tampoco tenemos que olvidar, que siempre sostenemos, y sobre todo yo de forma vehemente, que en política está lo peor de cada casa, no lo mejor. Está el más incompetente, no el más competente. Es decir, probablemente estas cosas, de ser al final simplemente un friki y no ser otra cosa, puedan pasar en un partido político, pero en la empresa privada, perdón, en un gobierno, en una administración, pero en la empresa privada no pasarían jamás. Entonces yo también creo que el hecho de lo que hay alrededor de la política, la falta de cualificación y de calificación y de moralidad de toda la gente que está allí, y ahí insisto que es toda la gente, y los que no son así son excepciones, es lo que demuestra precisamente que esta persona pueda pues eso, estar vendiendo la moto a la gente y que la gente le compre la moto con tanta facilidad. De todos modos, el hecho desde el momento en que cuando se refieren a esta persona se dice el pequeño Nicolás, que a mí me parece, vamos, tendrá un nombre, o sea, es que en el momento que utilizas el pequeño Nicolás estás dando a entender, bueno, un chico, pobre chico, no sé, es una travesura. Sí. No, se llamará Nicolás no sé qué, no sé cuánto. O sea, que vayan retirando ya lo del pequeño, porque ese adjetivo de pequeño tiene una connotación como cariñosa. Y yo creo que de cariñoso a este niño para nada, porque parece ser que aparte de cara dura monumental, no sabía el pobre dónde tenía la mano derecha. Yo creo que hay un interés
evidente por parte de los medios oficiales en trivializar la cuestión. Sí. Lo cual también, teniendo en cuenta de dónde nace el problema y por qué nace el problema, está relacionado con el caso Nos y con la acusación frente a la infanta, es lo que también me hace pensar y sacar una conclusión evidente. Si estamos tratando de convertir esto en una travesura, estamos tratando de quitar importancia a presiones que ha sufrido la acusación contra la infanta. Pero yo, Gonzalo, no me puedo creer. Y además es fácil de creerla, que este chaval con cara de tonto es un friki, se lo cree cualquiera. Pero que este niño sea el que manden a interceder por el tema del caso Nos, pues hombre, por Dios, no, yo no me lo puedo creer, o hacer gestiones, claro, es que mandan a hacer gestiones. ¿Que no mandan al más bobo? Claro. Por si les descubren, para poder decir, si este no tiene que ver con nosotros. Para que no se desvíe de los objetivos. Claro. O sea, va a tiro fijo. Tú date cuenta cómo eran Amedio y Domínguez. Eran dos policías chusqueros. Y se les encargaron probablemente una de las acciones más importantes en la lucha contra el terrorismo, desacertada. ¿Así salió? Bien. Claro, pero es que hablamos de lo mismo. Salió. Es decir, lo raro sería que quien haga esta gestión sea un superespía de los que están en las embajadas de no se sabe dónde haciendo no se sabe qué. James Bond no hace esas cosas. A mí me da la risa que alguien pueda decir que ese chaval con esa cara lerdo sea espía. Bueno, pues precisamente por eso tiene más posibilidades de serlo. Y no es que crea yo que los espías son como James Bond, pero precisamente por eso es por lo que hay que pensarlo. No solo porque donde menos se espera salta la liebre, sino porque el mejor camuflaje que hay para alguien que hace esa labor es el de pasar por tonto. Yo creo que es el mejor camuflaje. Pasaba y era, vamos, eso está clarísimo. Probablemente. Hombre, yo el dedo en la boca no se lo metería, por tonto que sea. Siguiente fichaje para el CNI, Torrente, yo creo. A este paso. Torrente tiene mucha más categoría que este. Sin duda. Bueno, hablamos de Cataluña y de corrupción. ¿Qué va a pasar el 9 de noviembre? Pues no sabemos. Parece que se hará una especie de encuesta, votación, referéndum. Ahora, no sé qué va a ser eso. Yo tengo entendido que las urnas de la mesa de votación van a estar en los ayuntamientos. Sí. O sea, y digamos, si hay una sentencia del Constitucional que invalida todo el procedimiento, que lo detiene, que lo suspende, ¿cómo es que los ayuntamientos pueden poner sus medios a disposición de este proyecto? Realmente yo no acabo de entender. Porque en la práctica, vale, se dirá que es una parodia, lo que sea, pero en la práctica ha seguido adelante. Entonces, no sé, y tampoco eso de decir, bueno, déjalos que se desahoguen de esta forma. No sé, hay una sentencia constitucional, si es algo inconstitucional, es inconstitucional. Además hablamos de unos cuantos millones de euros, el coste, que era lo que decían hoy, no sé si hablaban de 4 millones de euros, que iba a ser el coste de hacer esta pantomima, no sé. Y además es una cantidad de ayuntamientos tan grande que tienen que estar, hay ayuntamientos de RC seguro, de Convergencia y Unión también, y también los del PSC tienen que estar, porque... ¿Y legalmente, Gonzalo, cómo está? Parece ser que hay uno del PSC que ya ha dicho que lo va a hacer. Uno, hasta ahora del PSC, no sé cuál. No, vamos a ver... Aquí hablamos de oídas porque al final, otra vez como con lo de antes, hay tanto ruido alrededor que es muy complicado saber exactamente qué quieren hacer, ¿no? Yo creo que parte del juego de esta gente es hacer mucho ruido para ver si luego hacemos cualquier cosa y salga lo que salga nos venga bien, ¿no? Parece ser que es Òmnium Cultural, una de estas la que va a llevar a cabo la consulta, que no va a hacer la consulta ningún organismo oficial, por lo tanto, es decir, una empresa privada puede hacer una encuesta sobre lo que quiera. Otra cosa es cómo articulamos esa cesión de espacios públicos, un fin de semana, un domingo, en el que no hay personal trabajando, en el que tienes que contratar bedeles, con qué les vas a pagar y con qué no les vas a pagar. Habrá voluntarios, me imagino. No, ¿no? Ya, pero, perdón, es un edificio público, entonces ahí no hay un voluntario. Tiene que ser un funcionario el que abra, ¿eh? Claro, porque si el que abre tiene que ser un funcionario. Ahí no puede abrir el primero que pasa por allí. Y ojo, y hablamos de cosa pública, bueno, y no cuidado. Cobrarán, serán funcionarios y no cobrarán. Si dicen, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Catalana por ejemplo, lo quiere organizar, vale, y dicen vamos a poner las urnas en la casa de los militantes o en la plaza, en la calle. Vale, eso, bueno, se entiende, pero ¿cómo en un ayuntamiento? Realmente yo no. Antes hablabas, Diego, del paro, y justo llegaba una noticia ahora que la sociedad civil catalana, que está en contra de esa independencia, asegura que el paro puede llegar en Cataluña al 34% en caso de consumarse esa independencia. Bueno, se puede hacer el cálculo que uno quiera. Depende de los supuestos. Digamos, para llegar al 34 tienen que tener un supuesto de contracción de la actividad económica, a su vez derivado de la salida de la Unión Europea, pero claro, depende, porque por ejemplo, yo siempre lo primero que digo es, Cataluña se independiza, bien, ¿qué moneda va a usar?
porque dicen, no, podemos usar el euro, vale, pueden usar el euro como El Salvador utiliza el dólar, o sea, y El Salvador no participa en la Reserva Federal y Cataluña no participaría en el Banco Central Europeo. Entonces, ¿se puede hacer o no? Eso ya tiene algunas dificultades. ¿Qué harían las empresas, por ejemplo, no sé, las empresas se quedarían en Cataluña, se trasladarían, no sé, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios públicos nacionales, miembros del ejército, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Se vienen todos para este lado y dejan sus pertenencias? No sé, o sea, hay tantos supuestos que hacer que, derivado de eso, uno, según los supuestos, puede decir, bueno, la actividad económica caería tanto y por lo tanto el empleo caería tanto. Digamos, yo en lugar de dar un número concreto, 34, 30, 32, 28, y empezar por la pelea de los decimales, yo simplemente diría, ¿Cataluña se puede independizar? Por supuesto, y eso significaría mayores problemas económicos para Cataluña, sin ninguna duda, por el solo hecho de salir de la Unión Europea y de que sus bienes, sus exportaciones tengan que pagar arancel, eso ya les va a restar competitividad, y a partir de ahí es evidente que va a haber problemas, que después en 20 años los pueden remontar, sí, pero de entrada, o por ejemplo, las personas que han estado haciendo aportaciones a la Seguridad Social, han cotizado a la Seguridad Social 20 años, y quedan de aquel lado de la frontera, ¿la Seguridad Social le va a pagar la jubilación o no? ¿Los parados van a seguir cobrando el paro o no? Entonces, bueno, son muchas. Entonces, si uno toma la peor hipótesis de toda esa, es decir, no pagamos la jubilación, no pagamos el paro, los aranceles son tremendos, quedan fuera de la Unión Europea, etcétera, etcétera, claro, puede ser una catástrofe. Sobre este tema, ¿algo más que queráis aportar? Bueno, yo nada, porque creo que está todo dicho ya. Hombre, lo único que vamos a sacar en limpio es que vamos a tener menos ladrones. Entonces, parece que la familia Puyol van a robar solo a los catalanes si hay referéndum por ese momento. Bueno, pues mira, hombre, estará muy fantástico. El patriarca, ¿no? Porque que hayan detenido a Oleguer, supongo, sobre todo la matriarca, estarán súper tristes. Pero bueno, lo han soltado rapidito, ¿eh? Sí, está imputado, pero lo han soltado. Me ha llamado la atención que llevaban perros que buscaban dinero en efectivo. Pero es increíble. Lo notable es que a pesar... un perro de esos? Bueno, a pesar de lo que siempre se dice, la justicia tarde, lenta, lo que sea, bueno, pero actúa, digamos, que podría haber sido antes, por supuesto, todo podría ser mejor. Hombre, pero a lo mejor también es casualidad, Diego, que sea justo ahora, en torno al 9 de noviembre. Es que yo, si tuviera que apostar, apostaría que no hay casualidad. Aquí no hay casualidad. Como claro. lo de José Ángel Fernández Villa en Asturias. Yo creo que es un poco similar. Sale cuando debe de salir. Dicen que 2 coincidencias pueden ser casualidad, que la tercera ya, fijo que no, que aquí llevamos ya muchas más de 3. No, pero fíjate, yo digo una cosa, lo que demuestran en esa voracidad es que además de todo son poco inteligentes. Porque se sabe, excepto el mundo que está un poco en el mundo, yo por profesión no sé, que la banca en Andorra, que es banca mora mayoritariamente, a los no residentes solo les permite inversión en renta variable. Entonces, es decir, me llevo dinero a Andorra para ahorrarme impuestos y me lo juego en la bolsa, para palmarlo en la bolsa, no me parece ser muy inteligente. En ese aspecto parece más inteligente Bárcenas, que estaba en Suiza. Es que además es en todo hay clases también, ¿no? Es que además es una cosa burda. Digamos, defraudar en Cataluña e ir con el coche hasta Andorra, por Dios, pudiendo abrir cuentas en cualquier lugar desde del mundo, casa, la verdad que es un poco burdo. Es como... Iban a esquiar y ya de paso. Claro. No, muy Era mal pensado. Muy zafio. Muy mal pensado. Pero la bolsa de deporte pero llena de billetes. Yo hago un negociado y te hago otro, claro, y no pasa nada y continúo y soy tan guay que pongo la... Iban a esquiar, pero no iban a Vaqueira, porque Vaqueira, los araneses se quieren independizar de Cataluña. Entonces, bueno, no vaya a ser que aquí tengamos un conflicto luego con Vaqueira. Tenemos que ir a Andorra, que ya están fuera. Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sí, perdón. Perdón. No, yo iba a decir de todos modos que os dais cuenta que ya en este país estamos ya tan escarmentados de todo, que tomamos a risa. En estos momentos estamos en esta tertulia tomándonos a risa todo el tema de los catalanes. Pero sí, Gonzalo, ya lo estamos tomando, bueno, pues con un desdén, porque ya estamos tan habituados a que esto sea habitual, valga la redundancia, que ya, bueno, como que no nos importa, también, o sea, ya echas unas risas. Porque sabemos que en el caso del proyecto de la independencia no va a ningún lado. Entonces, no solo eso, le quita seriedad. Yo también creo que el humor es atributo de la inteligencia. Por supuesto.
no en vano dicen que el animal más serio es el burro, por algo lo dicen. Pero no, es decir, el hecho de que manejemos con humor este tema no quiere decir que el tema en sí no tenga trascendencia. Lo que quiere decir es que llega un momento en que no puedes seguir hablando en serio de lo mismo porque tendrías que repetirte y además correrías el riesgo de encabronarte. Entonces, bueno, pues también hay que ponerle un poco de humor incluso a los temas serios para darnos cuenta que toda esta gente forma parte precisamente de un montaje que cuando se cansó de Esquilmar España lo que quiere es tener cuartelillo, mandarios en Cataluña para robar un poquito más. Es que a mí me resulta imposible de creer cómo está ahora mismo España, o sea, sujetándose, o sea, dices, es que esto tendría que hacer boom, porque han sido tantos, en tantos ámbitos, en tantos sitios, en la banca, los políticos, o sea, han sido tantos los que se han llevado dinero. Mira, a mí lo que yo creo que tendríamos para vivir en este país estupendamente durante siglos. A mí cuantitativamente es lo que me parece espectacular. Yo creo que ahí es donde estamos perdiendo el norte. Hasta el año 2000, una persona que ganaba 2,5 millones de pesetas era alguien que tenía un buen sueldo. A día de hoy le llaman mileurista, esa es mi persona. Han pasado 10 años y económicamente hoy no estamos mucho mejor que en el 2000, ¿vale? Pero es que si uno mira y pone en pesetas lo que se ha llevado esta gente, es que, vamos, no puedo decir cuál es la conclusión, porque podrían decirme que estoy instigando una revuelta civil o instigando la comisión de delitos, pero ciertamente si la gente se parase a pensar la magnitud de lo que se está llevando esta gente, y en esta gente os incluye a todos, no saco a nadie, es decir, a todos los que están llevando algo, me da igual el color, la ideología o lo que sea, lo que te pide el cuerpo es otra cosa. Lo que te pide el cuerpo, por eso digo, es que si nos ponemos serios, igual tenemos que acabar... Sí, saliendo a la calle y con alguna cosa. Sí, sí. A la calle se va a salir mañana mucha gente, ¿no? Parece ser. Hay una convocatoria tremenda, ¿no? Coincidiendo con la entrega de los premios Príncipe, ¿te refieres? Claro, ¿qué convocatoria? Bueno, pues unas manifestaciones. Bueno, aquellos que van en contra de la monarquía, correcto. Exactamente. Sí, sí. No es una pena, tengo un entrenamiento de grupo y si no iba a verlo. Bueno, siguen llamándose, por cierto, premios Príncipe de Asturias. Y no bueno, este es el último, el siguiente luego es ya el princesa. siguiente será Princesa de Asturias. Porque atiendo el nombre de la fecha de la convocatoria, entiendo. Sí, supongo. Bueno, no sé si Rosa sobre eso nos quiere hablar en la agenda, nos quedan nada, unos minutitos nada más, así que como sé que hoy vienes cargada... Hay muchísimas cosas, la verdad, en este fin de semana y los próximos ya voy avisando que también, o sea, que el que quiera realizar actividades culturales que vaya preparándose, él y el bolso, porque la cartera más bien, porque, vamos, básicamente son todas de coste. Vamos a empezar por una zona pequeña, Ribadesella. En Ribadesella, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo tiene unas actividades de educación ambiental y ocio estupendas. Este sábado y el domingo, a las 12 del mediodía, hay una observación de aves por la ría de Ribadesella. Es algo muy bonito porque además enseña, no solamente a los pequeños, sino a los mayores, bueno, pues un poco a ver las aves de otra manera, porque habrá un monitor que lo va explicando. Dura más o menos 90 minutos, esto por la mañana, pero por la tarde vuelve a haber otra especie de taller que se llama Picos y Patas. Y en ese taller pues enseñan qué es lo que comen las aves, por qué lo comen, de qué forma lo comen, en fin, muy entretenido. Y mientras tanto y no, pues se puede, dentro del Centro de Arte Rupestre hay una exposición que se llama La Plastihistoria de la Humanidad, que es la historia de determinadas épocas de la humanidad hechas todas en plastilina, de una forma muy bonita. Es muy entretenido de ver, yo creo que son unas actividades estupendas que felicitamos al Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo por la iniciativa, porque creo que es muy buena. Lo conveniente sería, si alguien tiene interés en ir, que llame y reserve porque, claro, supongo que habrá un número limitado de plazas para la observación de las aves de la ría. Vamos a seguir con Oviedo. Tenemos los premios Príncipe, que claro, hay tantísimas actividades alrededor de los premios Príncipe que eso hay que consultarlo directamente en la fundación para el que quiera participar en algo. Pero el que pase de ver los premios Príncipe, mañana, si en vez de estar allí en una acera mirando cómo pasan cuatro con un modelo de Dior, prefieren hacer otra cosa, pues a las 8 de la noche en el Filarmónica tienen un concierto de Alberto Cortés en estado puro. ¿Existe todavía Alberto Cortés? Sí, y Alberto Cortés es francamente bueno. Sí, no me cabe duda. Va a ser solamente voz y piano
y su repertorio va a hacer un repaso de sus mejores canciones. Yo creo que el que prefiera ir a ver este concierto, mejor que estar ahí aplaudiendo con una banderina, yo creo que van a ir mejor al concierto de Alberto Cortés. El sábado, en el Filarmónica de nuevo, en el programa que llaman Divas, hay una noche de fado con Aldina Duarte. Parece ser que es una diva del fado. Y el domingo... esto creo que son ya palabras mayores y los entendidos me darán la razón. El domingo a las 7 de la tarde en el Auditorio en Oviedo hay un concierto de la Orquesta Revolucionaria y Romántica que la dirige el prestigiosísimo Sir John Eliot Gardiner. Para la gente que le gusta la clásica, esto creo que es el no va más. O sea, estamos hablando de alguien... Son palabras mayores dentro de la música. Súper recomendable ir a ver. Es solamente el domingo y a las 7 de la tarde. Aparte de esto, en Oviedo hay exposiciones, charlas, de todo. Pero como hay tanto, pues hay como que buscar un poquito. En Gijón, el viernes, en el Palacio de los Deportes, va a actuar Extremoduro, que iba a actuar en Oviedo, hubo aquel barullo, actúa en Gijón a las 9:30 mañana. El sábado... Qué forma de poner fácil la revancha y la rivalidad entre Oviedo y Gijón, ¿eh? Me parece apropiado de todas formas que vayan en Gijón. O sea, imagínate lo que van a decir allí en Gijón sobre Oviedo. Bueno. El sábado a las 8:30 en el Jovellanos, el Ballet Internacional de Uruguay, que lo dirige Julio Boca, también estamos hablando de palabras mayores, y el coreógrafo es un paisano de Diego, es Mauricio Weinroth, creo que es su apellido, Weinroth. Este mismo ballet, que el sábado está en Gijón, el viernes está en Avilés, en el Niemeyer. O sea, este Ballet Nacional de Uruguay hace solamente 9 funciones en toda España y 2 en Asturias. Un sitio tan pequeñito como Asturias, hay que valorarlo. Y luego el domingo, en Gijón, es que como tienen tanto que ya uno no sabe, el domingo en el Jovellanos tienen una obra de teatro que se titula Tempestad, que está dirigida por Sergio Peris Mencheta, que es un gran director, y es una propuesta teatral renovada a partir de la obra de Shakespeare, La Tempestad. Y luego, sábado y domingo en Laboral, como veis, intento ir un poco rápido porque es que hay mucho. Sábado y domingo en Laboral hay Pinocho, el musical, bueno, pues acróbatas, bailarines, actores, cantantes, bueno, basado en el cuento. El domingo es a las 12:30 del mediodía y es también, bueno, pues muy recomendable para todos los públicos. En Avilés, decir esto, que en el auditorio el Ballet de Uruguay y bueno, una banda australiana de soul y blues, el 24 de octubre a las 10:30 también en el Niemeyer. Pero si me dejáis un minuto más, pues muy rápido. Muy rápido. No es una frivolidad, pero quiero hablar de esta exposición. Hay muchísimas exposiciones en Madrid, buenísimas, no vamos a ponerlo en duda, pero hay una exposición que yo quiero recomendar y seguramente muchísimas mujeres y también muchos hombres me van a entender. Se inauguró el 22 de octubre en el Thyssen y es una exposición homenaje a Hubert de Givenchy, el diseñador y modisto francés maravilloso, que era íntimo amigo de Audrey Hepburn y que le hacía todos sus diseños, incluso los de las películas. Se han hecho una selección de las mejores creaciones del diseñador y es la primer gran retrospectiva que se hace y la primer gran exposición que en el Thyssen hacen sobre la moda. Tienen todos los vestidos que diseñó para Jacqueline Kennedy, para Audrey, en fin, es una exposición que hay que ver. Está hasta el 18 de enero. Yo recomiendo a los caballeros, a los que están aquí, a los que nos vean, es un regalo fantástico para llevar a sus mujeres. Es un fin de semana en Madrid, se sacan las entradas con antelación y es un sorpresón. No es una frivolidad, es una exposición muy bonita. Y por alusiones, cambiando de tema, recomendar a la gente que vaya arriba de Sella y a ver si de una vez, aprovechando el tema de las aves, encuentran a las puñeteras 100 gaviotas de Duncan Du que me están dejando el coche hecho polvo y se las llevan. Bueno, a Gonzalo, muchísimas gracias, igualmente a Rosy y a Diego por este bando también. Y a ustedes, señoras y señores, pedirles que estén de nuevo con nosotros la semana que viene. Volveremos, después de los premios Príncipe sigue habiendo vida, así que estaremos aquí con un nuevo programa, el 52 ya, de este Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.